Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Lizeth Daniela Salvo Fandiño, estudiante del curso Acción Psicosocial y Familia. El día de hoy nos encontramos con los dos padres de familia, la cual vamos a abordar la propuesta de acción implementada en la fase número 3. Nos encontramos con el señor Armando, que es el padre de familia, y la señora Doris, madre de familia. El fin de esta propuesta es poder identificar aquellos factores de riesgo y protectores que se asocian a la problemática de convivencia, la problemática económica y las distintas relaciones interpersonales que hay en el ambiente familiar. Inicialmente vamos a empezar indagando acerca de aquellos aspectos. Cuénteme, señor Armando, cuando usted presenta alguna discusión con su pareja, ¿cuál es su reacción? Bueno, la reacción depende de la discusión que tengamos en ese momento, ¿no? Porque puede ser una discusión muy simple, la reacción es normal. Si es una reacción muy fuerte, pues las reacciones a veces son muy, digamos, puede incluir a veces hasta mal genio impresionante. Y en alguna de esas reacciones se han presentado algunos episodios de violencia, agresión verbal, física en torno a su pareja. Sí, claro. Listo. Señora Doris, ¿cómo actúa usted en caso de presentar alguna discusión en su familia? ¿Cómo es su reacción para solucionar la problemática? Pues inicialmente trato de hablar, pero a veces también me voy a la defensiva. Okay. Entonces, ¿cuáles consideran los dos que son las principales problemáticas que se presentan en su hogar con respecto a la convivencia? Podemos hablar, por ejemplo, de que la parte socioeconómica, ¿cuál de los dos es el que tiene la manutención del hogar económicamente? Los dos. Pues nosotros siempre hemos tratado de los dos que sea... ¿Los dos se encuentran activos laboralmente? Afortunadamente sí. ¿Y cómo hacen la distribución de las tareas del hogar? Pues hay veces que las hace mi señora y en otras ocasiones las hace ella también. O sea, ¿usted se dedica solamente a suplir con la parte económica y No. convivencial? Hablamos que lo económico era entre los dos, ¿sí? Y en cuanto a las tareas del hogar... Las tareas del hogar, pues procuramos, ahí entramos, pero por lo general mi señora es la que más hace esas cosas. Pero yo también colaboro. En el momento en el que ustedes presentan alguna discusión familiar, ¿consideran que la reacción de enojo, las agresiones físicas o violentas pueden influir en el método de crianza de sus hijos? Pues dicen que, digamos que los hijos son como semejanza a los padres. Y el entorno familiar, pues obviamente va a ser parte, pero impresionante en la crianza, ¿cierto? Sí, pero pues igual uno trata que no sea delante de ellos, a no ser que sea ya algo muy fuerte. Más complementar. Listo. O sea, podríamos establecer que los tres factores principales que afectan la convivencia en el hogar es la falta de comunicación en momentos de ira, enojo, rabia por las discusiones familiares. También en algunas ocasiones el factor económico influye, o sea que el ingreso económico en la familia no sea el suficiente para suplir todas las necesidades. Sí, no, pero de todas maneras el aspecto económico sí influye. ¿De qué manera considera usted que el aspecto económico distorsiona una buena convivencia en el hogar? Pues sí, porque si no hay plata, por ejemplo, para los servicios, o para los transportes, o para las loncheras de los niños, para la pensión, pues eso... Eso genera algunas emociones. Sí, exacto. Estrés, Ajá. preocupación sobre todo. y ansiedad. En ese momento en el que hay algún inconveniente con ese ingreso económico y no hay alguna manera de complementarlo, ¿consideran que aquellas emociones de estrés, ansiedad, dificultan que se puedan comunicar entre todos los miembros de la familia? Pues no los niños, porque pues igual ellos que
ellos ni se enteran. Ellos no cargan con esa responsabilidad. O sea, La ellos responsabilidad- están la al responsabilidad- margen de esa Sí, situación. Sí, claro, la Deben responsabilidad de estar. los niños no es estar pensando si hay para la lonchera, si hay para la pensión, eso no es interés de ellos. El interés Ok, ese es el interés de los padres. listo. Y Entonces, responsabilidad de los padres, la responsabilidad. de vamos los a hacer un cambio de roles. Vamos a poner una situación en ejemplo que es cuando el señor Armando me indica que él se dedica más que todo a la manutención económica del hogar. No, yo no he hecho eso. Solamente me indicaba que o Pero sea, hablamos se de que era entre los fortalece, dos. no, pero en cuanto se inclina más hacia la parte económica ante las labores del hogar. O sea, no ejerce tantas labores domésticas en el hogar como lo hace la esposa, que es la señora Doris. No, pero yo lo hacemos el tema, ¿cierto? No. O sea, es distribuida las Sí, tareas. pues, O sea, no pues. hay inconveniente en cuanto a que tengan discusiones porque la responsabilidad es sobre género o porque siempre se tiene la idea de que la mujer tiene que hacerse cargo del hogar. No. ¿No? No se No, presenta ese problema. Igual si Listo. Armando tiene que ir a lavar, pues el país se pone a lavar. O si tiene que planchar, él plancha. Listo. Entonces, vamos a implementar el juego de roles en el cual si en alguna ocasión se mostrara el señor Armando en alguna situación de desempleo constante que no le permita dar respuesta a todas las responsabilidades económicas del hogar, ¿qué actitud considera que sería la más apropiada para afrontar la situación sin que esto afecte a los integrantes de su familia? Pues yo me imagino una situación de esas debe ser bastante incómoda, pero lo lógico sería como estar aquí pendiente en el hogar mientras sale algo de trabajo. Pensaría que eso es, ¿no es Sí, cierto? sí. Sí, me imagino Y que en sí. el caso de la señora Doris, al encontrar una ausencia en la oportunidad laboral y tener una demanda alta de responsabilidades económicas, o sea, ¿qué actitud considera que debería tener para mostrar de manera ejemplar una posición racional para sus hijos? O sea, ¿cómo Yo actuaría? pienso que tratar de racionalizar el gasto. Entonces ya, por ejemplo, digamos, tocaría reducir un poco, digamos, las porciones, o ya no sería comprar carne de primera calidad, sino suplirla por huevos o por otra cosa que reemplace la carne, pero que sea compensada. Como reducir gastos. Reducir gastos, exacto. Ok. Mencióneme, por favor, señor Armando, dos cualidades que considera que existen en el entorno familiar. O sea, dos características de su familia. En dos palabras, ¿cómo describe usted el ambiente en su familia? Bueno, y me parece que como comprensión, ¿No incluiría la palabra de un hogar estable? pues eso no lo menciono porque o sea, no hay necesidad de mencionarlo porque es un hogar estable. O sea, es un hogar funcional, Sí, en claro. el cual se resuelven todas aquellas problemáticas de manera interna y no se exteriorizan con las demás personas. No, ¿cierto? No. Y señora Doris, mencióneme dos cualidades o dos características propias de su familia. Unión y habría compromiso, habría solidaridad. Unión y Tenemos solidaridad. Unión también, solidaridad, compromiso. Listo. Tendríamos más de dos. Entonces, según lo que me han informado, puedo analizar que es una familia funcional, la cual cuenta con unas redes de apoyo estables en cuanto a comunicación, relaciones afectivas que les permiten resolver todas las problemáticas de manera conjunta con una actitud de emprendimiento siempre al progreso del bienestar familiar. Sí. Como toda familia presenta sus dificultades y algunos escenarios en los cuales no hay un manejo adecuado de las emociones, por ejemplo las discusiones familiares, cuando se llega a una jornada laboral extensa y se tiene el estrés encima y adicional a eso deben suplir con las necesidades del hogar. ¿Qué
¿qué consideran que deberían mejorar para seguir fortaleciendo la convivencia familiar y que no se pueda presentar a futuro más discusiones en cuanto al aspecto económico y el aspecto afectivo? O sea, ¿qué consideran que deben mejorar y deben reforzar para seguir siendo la familia funcional? Yo pienso que no sea siempre a la defensiva. O sea, ponerse de manera empática en los zapatos del otro. ¿Y don Armando qué considera? Pues yo me imagino que, no sé, o sea, no he sentido como ese... O sea, la ¿Cómo? pregunta va enfocada en que tenemos una familia funcional en cuanto a las relaciones de cada uno de los miembros, pero siempre va a haber algo que mejorar para seguir progresando y mantener esa estabilidad emocional de cada uno. Pues no sé, a mí me parece que funciona así como estamos, funcionamos bien como familia. Que algún inconveniente, pues no sé, se ha ido Y lo solucionando, más pero lógico, sí. Listo. Entonces, Siempre deben existir oportunidades de mejora. sí, sí. Listo. Bueno, finalmente, en caso de ustedes presentar alguna discusión en la cual no haya un manejo de las emociones y se lleguen a presentar alguna agresión, ya puede ser verbal, física o emocional, ¿cuáles son las entidades con las que ustedes cuentan para hacer el reporte o recibir un apoyo para manejar la situación? ¿Conocen algunas entidades? no lo conozco. Yo tampoco, porque nunca he asistido a ellas, no sé. Listo. Pues sí sabe que existe la comisaría de familia. Esa es la primera instancia que se puede para resolver Pero un en esas conflicto. comisarías de familia simplemente llaman a una conciliación y a veces cuando las parejas llegan más allá de los límites, esas conciliaciones no sirven para nada. Y después creo que ya es la fiscalía. Sí, La fiscalía de familia. Pero esas conciliaciones a veces no sirven como para nada, porque podríamos decir que este tipo de instituciones no se centra solamente en las formales, ya que existen las redes de apoyo administrativas, que es lo que compete a todas las instituciones de salud, en donde siempre se han venido trabajando programas de promoción y prevención para evitar el padecimiento de alguna enfermedad en salud mental debido a las crisis económicas, crisis emocionales, crisis relacionales. También contamos con instituciones que van de la mano con la ley de protección del bienestar social de cada una de las personas en ejercicio a los derechos humanos que están registrados en la Constitución Política de nuestro país. Pero digamos, yo he escuchado estas noticias de, digamos, de este tipo que asesinó al niño que le dieron, no era que le habían dado ese fin de semana al niño. Y sabiendo que ya como era el papá Sí, y la mamá o sea, lo protegía. Son como cumplen es como como con el papel, no sé, pero no, como que no enfocan en realidad en el problema, sino, eso es ahí, pues lo que yo me he dado cuenta por noticias, porque no sé cómo funcionará eso. O hay veces yo he escuchado que es que le dan cárcel por cárcel al marido, ¿sí? Sí. Pues eso es lo que yo veo, que eso es como absurdo, ¿no? Sí, o sea, las leyes y los protocolos de atención están estandarizados para toda la población. No existe un protocolo que sea personalizado para un caso puntual. Entonces, la actuación de las entidades distritales ahí es captar la situación y hacer el reporte frente a la Secretaría de Salud, que es la que se encarga de presentar un reporte mensual para saber en qué tanto están siendo efectivos los programas de promoción y prevención para la salud de los niños, niñas, adolescentes y del núcleo familiar. O sea, en ese caso podríamos hablar de que la acción psicosocial y la propuesta va más encaminada a capacitarlos a ustedes como padres de familia a cargo del hogar para que induzcan a sus hijos acerca de aquellas herramientas que tenemos disponibles para las crisis familiares, como lo son en las casas de justicia, que es donde encontramos un psicólogo el cual hace la captación inicial de la problemática, lleva a cabo su seguimiento y con respecto a los hallazgos encontrados ya en las visitas domiciliarias es donde se procede a hacer un reporte
de manera legal frente a las autoridades competentes, que es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Acompañamiento a Niños, Niñas y Adolescentes, y también podemos ver el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se encarga de hacer la protección del bienestar social en todos los contextos de vida de los niños y sus parejas, de sus padres de familia. Quisiera escuchar de ustedes dos acerca del modelo de crianza que tuvieron. ¿Considera el señor Armando que el modelo de crianza que usted tuvo es transitorio en su familia, contextualizando la forma en que usted obtuvo la crianza es la misma que usted está ejerciendo sobre sus hijos o que ha cambiado acerca de la crianza? Bueno, pues yo provengo de una familia, digamos, promedio de los que hay aquí en Colombia, no sé, y la idea de uno de padre es como que los hijos sean más que lo que fueron los padres, ¿sí? O sea, más estudio, más oportunidades, mejores cosas, no sé, eso es lo digamos como superar lo que uno tuvo. O sea, brindarles a los hijos las oportunidades que no se tuvo en la Exactamente, infancia. procurar lo más que se pueda, dentro de digamos, dentro de las posibilidades de uno como padre o como madre. Ok. Señora Doris, en cuanto a la manera en que obtuvo usted su crianza, ¿usted aplica el mismo modelo de crianza con sus hijos o ha cambiado algunas cosas? Sí, claro, de todas maneras la misma sociedad hace que la educación y la crianza sea diferente, pero pues mejorando muchos aspectos y siempre me ha gustado como la crianza liberal, que ellos sean también autónomos, que tomen sus propias decisiones, que tengan la libertad y que ellos la asuman con responsabilidad. Ok. Y tomando también en cuenta los gustos y los gustos y las decisiones de ellos, respetando los Diría gustos y las como más decisiones. libertad que uno tuvo, ¿no? Porque uno cuando en la época de la crianza uno era como Más estrictas las sí, claro, normas, más las los padres reglas. venían de familias numerosas y a veces los padres eran como muy, no sé, estrictos en muchas cosas y simplemente la idea era criarlos, pero no como la mentalidad de uno que pronto estudiara, no sé, ¿cierto? Como Sí, más claro. posibilidades de vida. Cuando alguno, entrando a la relación de padres e hijos, cuando alguno de sus hijos presenta algún comportamiento o alguna falta, ya sea falta de respeto, algún bajo rendimiento escolar, ¿cuál es el método que utiliza usted para corregir esa acción? Lo Pues, que pues conocíamos anteriormente, el tipo de castigo que usted implementa en él. bueno, por ejemplo, se le ayudaba lo máximo que se podía, se intentaba hasta profesores le buscábamos, ¿cierto? Ujú. Y ya pues si no respondían, pues tocaba mirar a ver qué castigo se le hacía. Pero aún utiliza o repercute en usted el tipo de castigo que es mediante el maltrato físico. Pues digamos en algunas ocasiones sí no se puede negar, pero pues la idea tampoco era esa, ¿no? Era más bien como tratar de De buscar. mantener una De comunicación hablarles, Sí. abierta. ponerles ejemplos, de hablarles, Mm. ponerles ejemplos. Ok. La señora Doris, ¿cómo considera eh, el manejo de permisivo? O sea, cuando sus hijos necesitan hacer actividades fuera del hogar que no son de su agrado, de su consentimiento, ¿cómo maneja usted esa situación para no entrar en conflicto con lo que quiera hacer su hijo y lo que usted considera que es correcto? Pues yo me dejo llevar por la intuición. Si mi intuición me dice que no va, pues no va. Pero pues nosotros dos siempre
Pues llegamos como a una conclusión, si Armando decía que sí. Éramos como alcahuetos, pero como Como alcahuetos sí, al- bastante. espías alcahuetos. Ok. Pero sí, nosotros fuimos muy condescendientes con ellos. Con Porque es nuestros que, verdes. como se escucha que, digamos, si uno, no sé si sea verdad o usted, doctora, que sabe cómo son las cosas, eh, decían que si ¿cómo es que llama? Oprimía tanto a los hijos, ellos sentían como una curiosidad ¿cómo se llama eso? De hacerlo. O De sea, hacerlo, explorar de y explorarlo, la conocer. palabra es explorar. Entonces pues uno le da como nervios eso y es mejor dejarlos que actúen por sí viven mismos y con que mucha vivan. responsabilidad, a no dejarlos que no, o sea, dejarlos como a reprimirlos de esas sensaciones, no sé. Ok. Siempre podemos ver que dentro de las familias siempre va a haber algunas acciones, algunas actividades de los hijos que no son consecuentes a lo que uno idealiza como padres, que es el bienestar para ellos. ¿Cuál de los dos tiene más autoridad en el hogar en cuanto a la toma de decisiones de las actividades sociales, recreativas de sus hijos? Pues era que ellos dos, digamos, conmigo iban como que a la fija que yo le decía que sí y Armando decía que no. Entonces, digamos, era como más lo que dijera Armando, o sea, lo que dijera el papá. Si el papá decía que sí. O Pero, ellos me decían, pero, dígale a mi papi. pero, pero eso es como un juego estratégico entre los padres, ¿cierto? Sí. Que eso es como, Porque si digamos, Como una decimos no lo estrategia de dejamos ir, resolución. sí, eso es como una estrategia Pero que, siempre en la estrategia siempre va a haber una parte en la cual se inclina mayor autoridad. O sea, en esas decisiones, así internamente ustedes conversaran acerca de los beneficios que traería para sus hijos esas actividades. Pues yo lo miro desde el punto de vista que tenían ellos dos hacia nosotros. Entonces ellos asumían más la responsabilidad y el respeto, no porque no me respetaran a mí, sino como que respetaban más la decisión del papá. O sea, podríamos afirmar que respetaban más la decisión del papá por mostrarse como una figura más demandante e Claro, imponente de en respeto. cuanto de respeto, ¿sí? Ujú. pues no sé, yo no lo veía de ese lado, pero sí uno siendo, digamos, como uno fue hijo también, en el hogar siempre el La padre tiene figura del como la papá, figura sí. De de autoridad. autoridad, Ah, sí, claro. así sea débil, ¿no? Pero sí, sí, Sí. sí eso se siente así Ok. como esa figura. Listo. Entonces, desafortunadamente pues no pudimos contar con la presencia de sus hijos, a los cuales hubiera sido muy favorable realizar un tipo de preguntas con respecto a las percepciones que ellos tienen de la autoridad que ustedes ejercen sobre ellos. Para finalizar, hay una estrategia que corresponde a la lluvia de ideas. Quisiera que cada uno se tomara un momento para pensar alguna idea de recreación en las cuales consideran que todos los miembros se sienten bien y disfrutan de la actividad. Por ejemplo, una actividad en la cual puedan estar todos tranquilos, alegres y se sientan conformes de compartir con su núcleo familiar. Pues nosotros sí hacíamos actividades con ellos, Mm. digamos, el Día de la Pereza, Sí, teníamos, el Día Internacional de la Pereza, o el día de que armábamos carpa, o el día que armábamos colchones en el piso. sí esas son, pero lo hace uno con la intención de que ellos como que disfruten, porque los niños disfrutan mucho digamos como el salir de la pieza y estar en otro lado disfrutando de una película con los padres, nos acostamos en el piso, ¿cierto? ¿No? Bueno. O ir al parque. Ahora, después, esas actividades se podían ejercer de manera libre, sin ningún tipo de preocupación por adquirir algún tipo de enfermedades. Según la pandemia, nos ha dejado muchas restricciones y ha generado muchos cambios en los Y muchos comportamientos miedos. y las conductas dentro del hogar, en donde se adecúan los hábitos, ya que se tiene que convivir todo el tiempo en el mismo lugar con su familia cuando tuvimos el confinamiento. En ese momento en el que no podían salir, no podían hacer una vida social aparte del núcleo familiar, consideran que fue motivo para presentar ansiedad, depresión,
o algún tipo de signo o síntoma que represente que la persona no se encuentra bien en su salud mental? No, No, antes hubo más unión, no, porque más nosotros, aprendizaje. digamos, en la pandemia, pues mi esposa trabaja en el área de la salud. Estuvo en trabajo en casa, ¿cierto? Y era asistencial un día. Ujú. Y a mí, como trabajaba en el área de alimentos, me tocó trabajar también. Entonces no se sintió. O sea, no sintieron esa No, presión. sí se sentía porque la ciudad era sola. Porque todo el mundo andaba con miedo, con temor de adquirir el virus. Pero pues nosotros estuvimos acá en la casa. Sí, y además que hubo como más unión, más aprendizaje, se Estuvo hacían bueno, comida rica. sí, Isabela, mira cuánto Sí, tiempo. Mira fue cuánto algo tiempo. chévere. Mira el tiempo. Listo. Entonces, para finalizar, según lo que me han mencionado, la percepción en cuanto a sus rasgos faciales, su lenguaje corporal, puedo indagar de que nos encontramos con una familia funcional, la cual se caracteriza por tener una unión y una actitud empática frente a las responsabilidades de cada uno. La figura que más se representa como autoritaria es la del señor Armando, porque como nos cuenta en su forma de crianza, tiene unos patrones específicos en los cuales el padre representa como la fortaleza en el hogar y la toma de decisiones, dejando a la señora Doris como aquella herramienta vital de gestión integral para el manejo de todas las actividades internas de la familia. A pesar de que tenga una figura autoritaria y la señora Doris una figura permisiva, complementa muy bien en cuanto a las decisiones de sus hijos. Me gustaría saber cómo se sienten expresando todas estas experiencias de su familia. ¿Consideran que su familia es ejemplar para la sociedad o consideran que se trata de una familia básica que está tratando de buscar un método de supervivencia? No, considero como una familia normal, una familia con esfuerzos, con dedicación a los hijos y una familia como con buenas bases, digamos así, Sí. ¿cierto? Ujú. Listo. La señora Doris, ¿cómo es la manera en la que usted puede describir su familia y de qué manera usted representa su afecto a sus hijos? Mm, Pues al afecto a mis hijos, apoyándolos, brindándoles lo mejor, guiándolos, Disfrutándolos. disfrutándolos, alcahueteándolos, dándoles el mejor ejemplo. ¿Considera usted, señora Doris, que no hace falta mostrar gestos amorosos, físicos en sus hijos para que ellos sientan su apoyo? Sí. O sea, ellos no necesitan es que a veces no se necesita eso, que le estén dando el beso, el abrazo, cuchicheándolo aquí y allá, porque ellos saben de sobra que cuentan con nosotros para lo que sea. En cuanto a don Armando como figura más estricta y autoritaria, ¿cómo es la manera en la que usted expresa el afecto a sus hijos? ¿Cómo les hace entender en qué tanto porcentaje los apoya, qué tanto cariño o amor existe de su parte para ellos? ¿Qué acciones hace usted para que ellos lo puedan comprender? Bueno, yo pienso que yo de ese tema sí fui como muy expresivo con ellos, Sí. ¿cierto? Yo fui muy, no sé, como que me pasé disfrutarlos, recoché mucho con ellos, recoché, jugué, los ayudé, los reprendí, pero más los ayudé con sus labores. Pienso que ese es el apoyo que les di. Listo. Para finalizar el cierre, quiero que me cuenten cómo se sienten
luego de este ejercicio práctico en donde les toca exponer diferentes aspectos de su vida a los que normalmente no están acostumbrados a dialogar. Pues es una sensación buena, una sensación de como de retroceder, como fue la crianza, ¿cierto? Sí. Con los niños, como de volver uno a ver que pudo haber mejorado, no sé, tantas cosas que uno, errores que comete. La señora Doris, quiero saber su opinión frente a esta actividad en el momento de expresar las características de su familia, tener que traer a un escenario público las problemáticas o los diferentes inconvenientes que se tienen con el diario vivir. ¿Considera usted que hacer este tipo de charlas intrafamiliares ayudan a fortalecer la convivencia Sí, en el claro. hogar o solamente ayudan a fortalecer los conocimientos de su familia? No ayuda a fortalecer el hogar, a recordarle a los muchachos cuando estaban pequeños, a todas las cosas chistosas y también difíciles que a veces vivía uno, Ok. las travesuras que hacían. Aquellos recuerdos que viven en la memoria y que siempre nos traen emociones Y pues positivas, ¿sí? exacto, y todo es para mejorar, todo es para mejorar. Todo es en beneficio del bienestar familiar. Ujú. Quisiera hablarles acerca de unas estrategias, partiendo de que los factores de riesgo son muy pocos, ya que no presentan unas problemáticas tan notorias y tan marcadas que tengan que recurrir a instituciones de atención primaria en salud. Me gustaría aclararles que uno de los aspectos más importantes para la convivencia familiar es el manejo de la inteligencia emocional, ya que muchas veces nos encontramos en diferentes contextos, que es el laboral, en el cual desencadenamos una serie de emociones y al llegar a la casa en las noches, en algunas ocasiones ese estrés es percibido por la familia y genera como un ambiente incómodo. El manejo de la inteligencia emocional se debe aplicar diariamente, contextualizando en palabras más cómodas. Si tenemos problemas en el trabajo, se quedan en el trabajo, no hay que traerlos a la casa porque eso va a afectar la relación. Si tenemos problemas personales, no debemos exteriorizarlos en el trabajo porque eso no nos va a permitir un mejor rendimiento. En cuanto a las conclusiones percibidas, considero que no está de más hacer participación de aquellos programas de promoción y prevención que se están fomentando de manera digital a cargo de las IPS, con el fin de que ustedes puedan estar capacitados en cuanto a los diferentes signos y síntomas que son propios de los trastornos de salud mental, ya que no estamos exentos de padecer alguna enfermedad por las diferentes emociones que nos acarrea el diario vivir. Entonces les agradezco mucho por su tiempo. Dejaré por acá por escrito los consentimientos informados de la participación. Muchas gracias por su colaboración. A usted Listo. por Por la tenernos en oportunidad. cuenta y llamarnos a la entrevista.